Hola, muy buenas noches. Mi invitado hoy es el novelista, cuentista y poeta colombiano nacido hace 64 años en Socha, departamento de Boyacá, cuando es hijo adoptivo de Santa Rosa de Viterbo, donde vivió largo tiempo, y luego de Bogotá, donde ha habido desde entonces, a la cual, según él mismo confiesa, no ha podido acostumbrarse. Se trata de Fernando Soto Aparicio, autor de numerosos poemas, cuentos y novelas. Entre estas últimas citamos unas pocas que ustedes recordarán tanto por haberlas leído como por haberlas visto vertidas en telenovelas de éxito. La rebelión de las ratas, Mientras llueve, Viaje a la claridad, Viaje al pasado, después empezará la madrugada, etc. Fernando Soto también ha incursionado en el periodismo y en la docencia. Ha realizado innumerables ensayos sobre la magia, sobre la brujería, las transformaciones religiosas, el arte egipcio, inclusive hasta sobre los platillos voladores. Guionista de cine y de televisión, ha escrito cerca de 5.000 libretos para programas dramatizados con originales y adaptaciones de la literatura nacional y universal. En fin, con motivo de sus dos últimos libros, que ha titulado Lección de Amor y El hombre creó a Dios, he querido hoy rendirle un homenaje a este cultor de las letras. Y vamos a hacer un primer programa donde hablaremos de su vida y milagros y otro donde hablaremos de sus obras. Para empezar, Fernando, usted dice que nació en Socha, Boyacá, por una casualidad. ¿Cuál fue esa casualidad? A ver, mi padre era funcionario del Poder Judicial, trabajaba en el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo y fue comisionado para desempeñar una función judicial en Socha. Él vivía en Santa Rosa toda su vida, mi familia paterna y materna eran de Santa Rosa, y él se fue con mi madre, que ya estaba embarazada, y yo nací en Socha. Yo quiero mucho ese pueblo porque pues allá nací de todas maneras, eso ya hace su rato, el 11 de octubre de 1933, sí. Y allá viví los primeros meses. Mis padres regresaron a Santa Rosa y ahí en Santa Rosa viví prácticamente toda mi vida hasta el año de 1960. Ahí me crié, tuve mis primeros sueños, escribí mis primeros libros, nacieron mis primeros hijos, de manera que casualmente fui a nacer a Socha. Entonces yo tengo dos ciudades que considero como mías. Dos patrias chicas. Dos patrias chicas, Socha y Santa Rosa. Vivió en Santa Rosa de Viterbo hasta los 27 años y usted mismo dice que es una autodidacta porque solamente hizo hasta quinto de primaria. Sin embargo, usted es una persona sumamente culta, como todo el país lo sabe, muy leída, que domina muchos temas, habla francés, estudió francés para poder leer en ese idioma los libros que apetecía. Y ha estudiado, por ejemplo, temas como la psiquiatría, como la sociología, literatura, filosofía, historia, en fin. ¿Esas inquietudes de dónde le surgieron? Todas inquietudes intelectuales, ¿se las impulsó su padre, su madre? ¿Cómo ocurrió? A ver, yo creo que yo fui un lector impenitente y ávido desde muy pequeño, desde muy pequeño. Yo sigo siendo un lector de 3 libros semanales por lo menos. ¡Qué bárbaro! De toda la vida. Sí. Pero yo empecé a leer cuando tenía unos 5 años, mi madre me enseñó a leer, y había unos cuentos que se llamaban los cuentos de Calleja, claro, que valía el alquiler medio centavo, ajá, que era la suma que me daban para mis onces, que era prácticamente una fortuna. Sí. Entonces yo jamás compré nada para las onces, sino siempre invertí todo ese dinero en alquilar los cuentos de Calleja hasta que se acabaron. Creo que había 60 en un pequeño almacén de una miscelánea en Santa Rosa de Viterbo. Sí. Y seguí leyendo, yo seguí leyendo todo lo que encontraba, bueno, malo, indiscriminadamente, hasta que de pronto a los 7 años tropecé con una pequeña biblioteca que tenía mi padre. A los 8 años la empecé a leer y ahí me encontré unos 30 libros que para mí fueron definitivos. ¿Podríamos recordar esos 30 libros? Pues no todos, pero los más importantes, esos libros nutricios. Sí, el más importante, el que definitivamente me marcó toda la vida, fue la novela Los Miserables de Víctor Hugo, que como usted dijo hace un momento, aprendí francés para poderla leer en su idioma original. Sí. Y había también los libros del naturalismo francés, Balzac, Stendhal, Flaubert, Emilio Solá, Alejandro Dumas, Eugenio Sue, Miguel Cebaco. Y de los colombianos había 15 libros de Vargas Vila, que en ese entonces estaba excomulgado. Sí. Y que era causal de excomunión, claro, leía Vargas Vila. Sí. Y yo me lo leía a los 8 años ya había progresado, tenía una linterna y el dinero de las once lo invertí en comprar pilas para la linterna
Y así me leí ¿Y la linterna qué oficio tenía? ¿Leer entre las sábanas? Leer entre las sábanas porque Claro. Vargas Vila era prohibido. ¿Y se escandalizó o no se escandalizó? No, yo pienso que no, yo creo que, es decir, uno a los 8 años, entre los 8 y los 9 años, todavía conserva su capacidad de asombro de la niñez, de la primera niñez, de la primera infancia. Y a mí esos libros me asombraron y me deslumbraron y me abrieron una serie de horizontes y de caminos y de posibilidades, y yo pienso que me reafirmaron eso que nace con uno, que es la vocación de escribir. Claro. ¿Cuál es la razón por la cual no hizo sino hasta quinto de primaria? ¿Usted se rebeló contra el colegio o había una mala situación económica o qué pasó ahí? No es usual eso. A ver, resulta que convergieron muchas cosas. En primer lugar, había un mal profesor de dibujo. Yo nunca he podido dibujar, distinguir entre una vaca y una mesa, solo sé que tiene 4 patas cada una. Sí. No podía hacer gimnasia tampoco, yo era muy debilucho y había un profesor militar que nos hacía gimnasia y nos hacía flexiones, jamás pude hacer una flexión. Con una disciplina espartana, me imagino. Sí, terrible. Y para colmo de males, había una profesora que nos daba matemáticas, que era preciosa, tenía unos 19 años, yo tenía 8 años, y me enamoré perdidamente de mi profesora, pero así, romántico, rotundamente. Sí. Yo jamás miré el tablero mientras ella escribía. Sí. Entonces, yo creo que esas 3 circunstancias complotaron para que yo no volviera a estudiar. Además, me ganó la lectura, me ganó el proceso de escribir, de empezar a escribir cosas, poemas, acrósticos, esbozos de cuentos, y eso me ganó definitivamente. ¿A usted le pasó lo mismo que a Álvaro Mutis, quien confiesa paladinamente que él le dijo al cura en el Rosario cuando lo fue a increpar un poco porque no estudiaba? Dijo, yo no puedo perder el tiempo, yo tengo mucho que leer, y realmente se salió del bachillerato y no lo terminó nunca, ¿no? Sí, es una manera de tomar una opción en la vida. Yo no he parado de estudiar desde que salí del colegio. Sí, sí. Y yo estudio todos los días, aprendo algo nuevo, y no he dejado de hacerlo. Para mí es una convicción personal y es una necesidad existencial. Aprender algo diferente, conocer nuevas cosas, y hay tanto por conocer, tanto por leer, tanto por saber. Que la vida resulta escasa. Muy corta. Eso es verdad. Muy corta. Hablando un poco más, me gustaría sobre autores ya en su juventud, esos autores como Faulkner, como Hemingway, Dos Pasos, Virginia Woolf, todos esos también me imagino que nutrieron parte de su literatura, como ocurrió con muchos de los autores del boom que siempre lo están recordando. A ver, no, Margarita, ¿no? Realmente no. Yo fui un lector por ejemplo, de Rómulo Gallegos, devoto lector de Rómulo Gallegos, devoto lector de José Eustacio Rivera. La Vorágine me la he leído unas 30 veces y cada vez me sorprende más. Doña Bárbara fue otro de mis libros de cabecera. Y realmente yo vine a encontrar la literatura norteamericana, sobre todo Faulkner o Virginia Woolf, ya bastante tarde, es decir, de los 40 años. Ya. Pero mis escritores de esa época fueron más que todo la historia no la de las fechas, sino la de las personas. Las personas, la cosa latinoamericana, sí, lo llamaba mucho a usted, sí, muchísimo. La cosa costumbrista también. Y ahí estuve metido en eso, rectificando quizá algunos de los errores graves que tuvo una profesora de español y literatura en mi primer semestre de 5º año de primaria, que me puso a leer la página 93 de La Marquesa de Yolombó, y yo nunca supe qué decía la 92 ni la 94. Y ya después me pude desquitar y me pude leer todo lo que quería, y me leí mucho de lo que se estaba escribiendo en América Latina y muchísimo de lo que se escribió en España. Carrasquilla incluido Carrasquilla, claro. Sí, y mucho de lo que se escribió en España. Para mí la generación española del 50, del 60, del 70 fue siempre mi lectura más general. Más cotidiana, sí, más cotidiana. Bueno, y usted se viene a Bogotá a los 27 años. ¿Qué lo hace venirse a Bogotá? ¿Qué circunstancia específica? ¿Buscar un poco más de horizonte o alguna cosa de tipo económico? A ver, yo pienso que primordialmente fue el pensamiento de educar a los hijos. En esa época era muy difícil que las universidades llegaran, como sí han llegado ahora, a las ciudades intermedias. Ahora cualquier ciudad intermedia tiene 5, 6, 7 sucursales de las universidades y es más fácil la educación. En esa época era la educación muy centralizada en Bogotá. Entonces,
Me vine a educar a los hijos y en ese proceso se pasaron los años y se quedó. Aquí me quedé. Y se quedó. Contra Pero usted, mi voluntad. Contra su voluntad, ya lo sé, lo decía yo en mi presentación. Usted siempre ha dicho que cuando llegó a Bogotá se quería devolver pues en carrera, que casi tenía listas las maletas. ¿Qué es lo que le martiriza de Bogotá tanto? Alejandro Obregón me decía en alguna oportunidad en un reportaje inolvidable que Bogotá es una ciudad inhumana, donde no se acepta sino el triunfo. Y él decía, o pierdes los escrúpulos y vas, o no los pierdes y entonces no fuiste. Y él en realidad detestaba Bogotá. ¿Por qué la detesta usted? De Bogotá me disgusta la prisa. Es una ciudad donde la gente corre. Aquí no se vive. Se corre sin ningún sentido, con un afán inmenso por llegar a ninguna parte. Alguno de los personajes de uno de mis libros de lecturas juveniles decía que la vida es como un huerto de árboles frutales que hay que probar poco a poco, una manzana, un durazno, una ciruela, una naranja. Pero aquí en Bogotá cogemos todas las frutas, hacemos un jugo y nos lo tomamos de un sorbo. Todo el revoltijo, sí. Sí, no se vive, no se saborea la vida, no se tiene tiempo para nada, ni para la amistad, ni para el amor, ni para la fraternidad, ni para la convivencia, no se tiene tiempo para nada, exclusivamente para trabajar a las carreras. Sí. Eso no es vivir. Eso es cierto, además desemboca en lo que estamos viviendo, que es horrendo, que es el individualismo a ultranza, ¿no? Aquí no se preocupa cada uno sino por sí mismo y punto, exacto. Pare de contar. Nadie por nadie. Sí, eso es la verdad. ¿Y usted cómo ha hecho para sobrevivir en este medio tan hostil, siendo usted a su vez un hombre tímido, arisco, solitario, que le tiene aversión a la autopromoción, a todas las cosas que son tan necesarias en una profesión como la suya? Bueno, yo pienso que sí son necesarias, es decir, a mí me faltó un Don King de la literatura, un manager, y yo no fui capaz de hacer una promoción en torno a mi nombre, a mis ideas, a mis libros, y he estado trabajando silenciosamente durante todo este tiempo. Yo pienso que ese trabajo, la constancia, la permanencia en el trabajo de la palabra, es lo que me ha hecho posible vivir en Bogotá todos estos años, permanecer todavía en Bogotá todo este tiempo largo, a sabiendas y con plena conciencia de que yo soy un hombre del campo, un hombre del pueblo, un hombre que viviría feliz en un pueblo pequeño, donde hubiera tiempo para caminar, para pensar, para soñar, para escribir. Pero pienso que me ha mantenido en Bogotá la constancia en el trabajo, la dedicación a escribir y publicar más de 40 libros. Eso le lleva a uno, lo que me ha llevado a mí, más de media vida. Sí, sí. Maestro Soto, William Ospina, ese lúcido ensayista y poeta, escritor, en un libro bellísimo que se titula Es tarde para el hombre, titulado con una frase de Emily Dickinson, propone como un rescate del romanticismo con miras al futuro, habla de los románticos en el futuro, y habla allí de Novalis y de Coleridge y de fin, todos esos que hicieron del romanticismo una verdadera aventura, una cosa osada frente a lo que venía de los racionalismos. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Bueno, yo pienso que todavía podemos salvarnos y que nos salvará un retorno a esas cosas perdidas. Yo soy un defensor incansable de la ternura. La ternura se nos perdió, se nos volvió un sentimiento obsoleto, de armario, se nos volvió como los miriñaques y las crinolinas, y eso no es justo. La ternura nos puede todavía salvar, el respeto, la honestidad, la palabra dada, los valores que se nos fueron quedando en el camino sin que supiéramos por qué y que nos han conducido a la situación en que estamos en la actualidad. La revaluación de la amistad, la plenitud del amor. Si el amor no nos plenifica y no nos salva, no tenemos salvación de ninguna manera. Yo creo que eso es muy importante y que retornar a esos valores, a esas tradiciones del romanticismo es un camino, es tal vez el mejor camino frente a ese individualismo destructor en que cada cual escasamente se preocupa por sí mismo. Si nosotros aprendemos a darnos la mano, a escuchar a los otros, a hablar para que los demás nos escuchen, ya tenemos un terreno inmenso ganado. Usted habla del amor con una gran fruición, saboreando la palabra inclusive, con una gran convicción íntima de que es como el norte del ser humano, como aquello que lo rescata y lo salva. ¿Ha tenido muchos amores usted?
Bueno, esa es una pregunta como para como recordando a Jaime Sanín Echeverry, un muchacho de 4 en conducta. ¿Y usted cuánto ha tenido en conducta, diga? No, yo creo que siempre he tenido 5 en conducta. No le creo mucho. Pero sí, el amor es inevitable, el amor es inevitable y el amor siempre renace, se renueva. ¿Sí? ¿Es posible enamorarse varias veces? Sí, el amor siempre es joven. ¿Eso del amor único es una entelequia? No, es una entelequia y el amor eterno también es una entelequia muy curiosa, porque lo que menos dura es el amor eterno. Pero el amor siempre está junto, florece, rejuvenece, impulsa, justifica la vida. Entonces yo creo que el amor, y pienso que a mí me sostienen 2 cosas, una solidaridad inmensa con el hombre de América, con el hombre mestizo de esta tierra, y una dependencia muy hermosa del sentimiento del amor. Las 2 cosas han sido o han compartido mi trabajo literario y los logros que se han obtenido con él. Tanto la dignificación del hombre americano como el rescate del hombre universal a través del amor. A través del amor. Hablaremos un poco más adelante más del amor a propósito de este libro que acaba de salir y que se titula Y el hombre creó a Dios, de gran polémica y controversia, y que sustenta como tesis principal precisamente esto que acaba de exponer Fernando Soto. Pero yo que le quería hurgar un poquito en su presente. Usted está enamorado y está enamorado de una mujer mucho más joven que usted, como 34 años menor que usted. Un hombre ya maduro. ¿Qué puede encontrar en una mujer tan joven, dígame? ¿Él en ella o ella en él? Él en ella. Puede encontrar infinidad de cosas, Margarita, puede encontrar, no digamos la juventud perdida, porque esa no es la manera de recuperarla, pero puede encontrar un eco a su palabra, puede encontrar un paisaje para sus ojos, puede encontrar una música para su soledad, puede encontrar una palabra que lo justifique y que lo acompañe, puede encontrar todo lo que de pronto se le ha perdido en los recodos de la vida. Entonces es mucho lo que hay que encontrar con esos lentes maravillosos del amor. Sí. Usted lleva 7 años de estos amores que han sido muy importantes para usted, o sea que ella tenía 23 años cuando usted la conoció. Me refiero a esto cuando pregunto a un hombre maduro qué encuentra una mujer en una mujer tan joven. Desde el punto de vista intelectual, a no ser que sea una persona sumamente especial, cultivada, lectora al mismo tiempo, que tenga también respuesta a las inquietudes de esas trascendentes que puede tener un hombre como usted. Sí, eso es lo curioso, hay una compenetración respecto a los temas intelectuales, a los temas de la lectura, a los temas de la escritura, coincidimos en la misma música, coincidimos en muchísimas cosas cotidianas y coincidimos específicamente en las lecturas, en comprenderlas, en discutirlas, en valorarlas, en el cine, en las obras de teatro, en todas las cosas que constituyen, digamos, la compañía de una persona o de una pareja en este camino difícil, pero maravilloso de vivir una relación que puede ser planificante y puede ser casi milagrosa, porque nos permite recuperar el sentido de la vida, es lo más importante de todo. Claro. Creo que ella también escribe poesía, si no estoy mal, ¿no? Hemos escrito Ustedes tienen un libro donde hay una parte que es escrita por ella y otra escrita por usted, que se titula justamente El amor nuestro de cada día, que es muy hermoso también. Bueno, pasando a otro tema, no le voy a... pero le quería preguntar, usted, curiosamente en estos tiempos modernos, tiene que afrontar oposición de su familia por estos amores. ¿Cómo puede suceder esto, una cosa así? Cuando ya los muchachos inclusive, no aceptan ningún tipo de cortapisa. La cuestión familiar y la cuestión social y la cuestión, digamos, si se quiere llamar religiosa, todas esas cosas del qué dirán, son todavía de un gran peso en Colombia. ¿Todavía funciona eso? Todavía funciona y funciona con un gran peso y nosotros somos una sociedad realmente mojigata, muy mojigata. Sí. Somos una sociedad parecida a la sociedad victoriana en donde la gente tenía las manos aparentemente blancas y en donde la gente comulgaba y era aparentemente buena. Sí.
Y seguimos siendo una sociedad mojigata y bastante hipócrita, sí. Y que condena lo que no conoce y que condena las cosas que tiendan un poquito a liberarse de esa tutela de la sociedad. Eso es terrible, es una lucha y yo creo que no la llevo yo solo, la llevamos todos los que de alguna manera contradecimos las normas intransigentes e inmodificables de una sociedad obsoleta. En el año 95 usted decidió no volver a escribir como una forma de protesta. Eso, la pregunta es, primero, ¿contra qué protestaba? Segundo, ¿por qué no le duró esa decisión? A ver, yo desde muy pequeño acepté la vocación de escritor. La tomé a conciencia y poco a poco fui dándome cuenta de que era un trabajo muy duro, de un ejercicio de terquedad, que había que luchar contra un medio indiferente a la literatura y a la creación artística como es el medio nuestro, que había que pelear con el Estado que nunca apoya la cultura, que había que pelear con los editores que no son los amigos de los escritores, sino que son prácticamente sus enemigos. Entonces decidí pero haciendo paréntesis, eso no pasa sino en Colombia, porque en otros países los miman, los consienten, porque eso es su fuente de vida, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay escritores sin editoriales, pero no hay editoriales sin escritores, porque entonces no tendrían, sería una sustracción de materia prima, sí. Exacto. Pero aquí no pasa eso. En Colombia es el único país del mundo en donde el escritor y el editor acaban siendo enemigos y donde el editor no tiene la conciencia de que el escritor debe ser, digamos, mimado, consentido, ayudado, subvencionado de alguna manera para que pueda trabajar en paz. Entonces, esto realmente es muy grave y llegamos a la esencia de la pregunta, que era que ya se me olvidó. A mí también. No, estábamos hablando de que usted estaba protestando en el año 95 contra algo y había decidido no volver a escribir. Y resulta que tuvo que volver a escribir y le duró muy poquita la decisión. ¿Cuál fue la razón y contra qué protestó? Sí, no, yo estaba, es decir, en una protesta casi contra mí mismo, porque había elegido una profesión no rentable. Sí. Desgraciadamente estamos en una sociedad donde el ser no importa, importa el tener, entonces la gente tiene que producir, es el verbo más grave, producir. Producir quiere decir producir dinero. Entonces la literatura no produce ningún dinero y yo quise protestar contra mí mismo por haber tomado la determinación de ser escritor y dejé de escribir un año. Creo que me envejecí, bajé 10 kilos de lo normal, me volví una persona de mal genio, peleé con todo el mundo, me enfermé. Estuve a punto pues de morirme de la falta de escribir. O sea que en usted la escritura es una necesidad vital, la literatura es una exactamente, una necesidad vital. Entonces resolví volver a escribir y dije pues si quedan libros inéditos cuando yo me muera, los publicarán mis bisnietos, pero de todas maneras hay que escribir. Claro, darle rienda suelta a esa inspiración. ¿Qué opina usted en estos tiempos modernos, y ya para terminar, de esa trilogía de ciencia, tecnología y capital, que está tan opuesta a su naturaleza y a su esencia, maestro? Yo pienso, bueno, la ciencia es una cuestión importante, ha catapultado al hombre en un progreso desaforado en lo que va de este siglo, y las otras dos cosas me parece que realmente no se justifican, es decir, mientras nosotros seamos máquinas de producir dinero, mientras seamos como esas maquinitas tragaperras que llaman en España, estamos perdidos, se pierde la conciencia del valor individual, del valor de la persona, del valor del ser humano, y yo considero que es lo primero que hay que rescatar para que esto tenga salvación. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí durante una semana, porque en el segundo programa dedicado al maestro Soto Aparicio vamos a hablar de sus obras, de muchas de las cuales ustedes ya tienen noticia por haberlas leído, como dije en mi presentación, o haber asistido a ellas en televisión a través de sus numerosos guiones. De manera que lo invito, maestro, para que nos acompañe el próximo viernes y a ustedes también nos esperamos a la misma hora. Con mucho gusto.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.